En este video voy a hablar sobre la historia de la educación, el surgimiento de la escuela moderna y la concepción de la educación en la Argentina. Para esto me voy a apoyar en los textos de los autores Caruso, Dussel y Tedesco. Educación hubo siempre, solo que en un ámbito más privado, por ejemplo las familias. Un padre educaba a sus hijos, una madre educaba a sus hijas. Lo que no hubo siempre fue una institución que sea la encargada de llevar a cabo esta educación. Cuando hablamos de escuela moderna, nos referimos a que ésta está ligada a una etapa determinada de la historia, la etapa moderna. La etapa moderna surge en el siglo XV-XVI aproximadamente, después de la Edad Media. Lo que las diferencia a una de la otra es, entre otras cosas, la organización social. En la Edad Media, el orden lo ponía lo teocrático, lo divino, Dios. En la etapa moderna, el orden lo comenzará a poner el conocimiento, la ciencia, la razón. Se supuso que para progresar como sociedad se debía formar a los sujetos que iban a conformarla. Es por eso que los estados nacionales generan esta institución escuela que va a tomar varias características y pasaría a ser la encargada de llevar a cabo esta formación. Se genera una gran relación entre progreso y educación. Y además en esta etapa hay un concepto que resalta muy fuertemente, que es el de optimismo pedagógico. ¿Qué es el optimismo pedagógico? El optimismo pedagógico es una creencia de que todo ser humano es educable y se empieza a coincidir a la escuela como transformadora de estos cambios políticos, sociales y culturales necesarios para el progreso de la sociedad. Estas ideas surgen en Europa. Luego se van a venir para estos lares. Los autores Caruso y Dussel se ubican en el Río de la Plata y nos comentan que cuando todavía éramos colonia, habían personas de esa época que ya comenzaban a esbozar estas ideas. Uno de ellos era Manuel Belgrano. Luego, en el siglo XIX, Sarmiento hace eco. Estas ideas hacen eco en Sarmiento cuando éste las implementa de manera diferente, contextualizándolas a esa etapa de la historia. Sarmiento plantea que la educación era una obligación y no un derecho. Hay una idea que va a acompañar a Sarmiento durante toda su vida y durante todas sus obras, que es la de civilización y barbarie. En Civilización, Sarmiento va a ubicar a todo lo moderno, todo lo industrializado, las buenas costumbres, principalmente las de Estados Unidos, y en Barbarie va a ubicar a lo que él llamó el salvajismo, los indios y los gauchos, el escollo del progreso social. Sarmiento, además de plantear que esta educación debía ser obligatoria, dice que debía de ser gratuita y laica. Gratuita para que la barbarie accediera a ella, ya que si fuese paga, ninguno pagaría porque sus hijos asistan. Recordemos que la educación no era importante en ese momento. Y laica para que los que profesen religiones diferentes puedan asistir a esta institución juntos y cumplir con esta obligatoriedad. En el año 1884 se genera la Ley 1420, la primera ley de educación nacional del Estado argentino. Esta ley va a tener como ideas principales las que venimos nombrando anteriormente. Sarmiento le propone al Estado, le dice al Estado que éste debe asegurarse de que las personas que van a formar a los sujetos modernos, lo hagan como éste lo requiere. Es por eso que le propone las escuelas normales. Ahí surgen las escuelas normales. ¿Qué son las escuelas normales? Las escuelas normales eran las encargadas de formar a estas futuras docentes que por distintos motivos y argumentos que da Sarmiento en otras obras de él, debían de ser mujeres. Después de la caída de Rosas, Sarmiento y Alberdi comienzan a diseñar proyectos sobre cómo organizar la nación, de manera separada. Estos proyectos van a tener semejanzas y diferencias. Semejanzas ya que el objetivo de los dos es el mismo,
Pero el proceso para llegar a lograr ese objetivo, a cumplir ese objetivo, es de manera diferente. Sarmiento, como fiel optimista pedagógico, va a ver a la educación como la solución y Alberdi va a creer que lo que realmente es necesario es la inmigración masiva y el crecimiento económico. La educación para él es muy lenta y muy cara para el progreso de la sociedad. Alberdi creía que la buena civilización se daría a través de contagio. El nativo iba a imitar al inmigrante europeo y así iba a adquirir las buenas costumbres. Además, Alberdi pretendía que su sociedad sea lo más parecida posible al norte de Europa, principalmente Francia, y Sarmiento buscaba que su sociedad sea lo más parecida posible a los bostonianos, Estados Unidos. A mi parecer, Sarmiento estaría ubicado en las teorías del consenso, ya que en estas teorías también se basan en el optimismo pedagógico. En ambos casos, la función principal de la escuela pasaría a ser la de socializar a los sujetos, y tanto en las teorías del consenso como Sarmiento creen que la educación puede contribuir con el crecimiento social y económico. El obstáculo epistemológico que siento haber superado durante lo que va de la cursada es la relación que tiene Sarmiento con la escuela. Siempre creí que Sarmiento era el que luchó para que existiese la escuela y para que hoy todos gocemos de este derecho de poder acceder a ella. Y hoy en día, con el conocimiento nuevo adquirido, ese conocimiento anterior refutó y puedo decir que tengo diferentes perspectivas cuando hablamos de este autor, de este prócer, y puedo decir que no es tan bueno, no es ese héroe que se nos presentó en toda nuestra escolaridad primaria y secundaria.